Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo desde mi canal de YouTube y desde mi cuenta de Instagram. Y hoy para hablar con Josep Gimbernat, con quien vamos a hablar sobre astrología esotérica, de forma que vamos a hacer un recorrido sobre esta rama, una de las ramas de la astrología, o incluso diría pues de lo que es la esencia de la astrología, algo que iremos ahora pues también hablando con Josep. Y como siempre, pues os animo a que lo veáis o bien si lo estáis viendo ahora en directo, que os veáis hasta el final, o si no, si lo veis en diferido, pues lo mismo, que lo veáis también hasta el final, porque siempre son temas de gran actualidad y también de gran interés. Así que, sin más, vamos a dar paso a Josep. Hola, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy perfecto, como siempre, como deberíamos estar todos. Mm, sí, ¿no? Y la astrología en sí también es una buena herramienta justamente para poder, pues como dices tú, pues estar en consonancia, ¿no? Con esos distintos cuerpos, chakras, energías, ¿no? Sí, de hecho, que bueno, ya os adelanto que ya soy un abuelito, ¿eh? En cuanto a eso, empecé a los 16 años y ahora tengo 67, entonces llevo unos cuantos años. Empecé Wow. porque me llamó la atención. Mira, empiezo con una anécdota, Ale. La anécdota del abuelo. Me acuerdo que bueno, era científico, quería ser astrónomo de ciencia, de carrera. Y me interesaba mucho la Wow. astronomía, etcétera. Y un día un amigo, un señor mayor, en ese momento, un amigo, va y me dice, ¿qué tal mi astrólogo favorito? Anda que no me puse, cabreado, enfadado, ¿cómo puede ser? Esto es una tontería, una superstición que no. Y él me ha dicho, sí, sí, tranquilo, tranquilo, vale, de acuerdo, no te sulfures, pero ¿tú sabes algo de astrología? No, ¿cómo voy a saber nada? Si esto no es... Entonces, ¿por qué criticas algo que no conoces? Esto me marcó la vida Mm, porque me paró en seco. Como buen científico que era, de mentalidad científica, tenía que admitir que hablar ni bien ni mal de algo que no conozco, eso no es un comportamiento científico. Entonces me paré y dije, tienes razón, voy a enterarme y verás tú lo que vale un peine. Y cogí un libro, busqué el más gordo que encontré en una tienda y me fascinó. Me fascinó. Y a los 17 años yo ajá. estaba ya levantando cartas, intentando interpretar. O sea, es que la astrología es fascinante, realmente muy Wow. fascinante. Wow, qué buena anécdota, porque justamente esto es algo que en general, pues yo también me gustaría hacer como digamos, una diferencia o una distinción importante, ¿no? Que normalmente la gente pues suele relacionar astrología con lo que son los tabloides, con lo que son los periódicos así más al uso, este tipo, pues no sé, revistas, lecturas, ¿no? Etcétera, pues así, pues esto, ¿no? Una astrología como más popular o más de fantasía, incluso me atrevería a decir, ¿no? Y luego está y luego está lo que es la astrología, ¿no? Que de algún modo, pues, como tú, tantos científicos, ¿no? Tantas personas que se han acercado con un rigor y con, incluso, pues, siendo críticas, es decir, pues empezando con un interés más bien nulo o incluso pues rechazándola, y luego, pues, han ido viendo, pues, realmente los resultados y, en fin, ¿no? Y esto es algo también muy interesante de traerlo. Sí, a ver, es cierto que se- desde siempre ha habido la divulgación o la degeneración, deberíamos decir, de la astrología en forma de tabloides, de el horóscopo de la semana, ¿no? Y eso es absurdo Mm. totalmente, puesto que no entiendo cómo alguien puede creer que porque tú eres Acuario, yo soy Acuario, por ejemplo, se puede decir, a Acuario le va a pasar esto. O sea, todos los acuarios del mundo, tantos millones que hay, que nacieron en el mes en que el Mm. Sol está en Acuario, les va a pasar lo mismo. Es que es algo de pura lógica que no. Pero hay mucha gente que se lo va leyendo. Y yo alguna vez, mira, otra pequeña anécdota que creo que os puede servir a todos. A ver, no digo no leáis los horóscopos. Al contrario, leedlo. Sí, pero una vez leídos los 12 signos de esa semana, de ese mes, el que te dé la gana, escoge el que más te guste. Y di, esta semana soy Aries. O esta soy Tauro.
porque lo que dice no tiene nada que ver con la realidad, pero tú te puedes programar y decidir, mira, hoy, esta semana, me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ahí sí que tiene su utilidad, pero creo que no es lo que suele hacer la gente. Y en cambio la ciencia, Claro, claro. no, no, Mm. la ciencia, Sí, ya. sí, sí. Dime, dime. Sí, sigue, sigue. No, es que quería decir la otra cosa que has comentado. La astrología, a ver, no puedes decirse que es una ciencia, porque a veces lo decimos, porque sí tiene mucho de ciencia, pero no es una ciencia exacta, no lo puede ser tal como es, puesto No, que no. es más bien una ciencia psicológica. Intenta ayudar a entender a las personas, la parte psicológica, no si será más alto o más bajo y si se va a medir más centímetros o menos, que eso sería más científico, no más matemático. Pero la parte psicológica, igual que la psicología, es ciencia, pero no es una ciencia matemática, no es una ciencia exacta, ni lo puede ser, porque su objeto de estudio es Claro, tan variado. Pues la astrología exactamente igual. Y cuando claro. dicen, no, es que no está demostrada, porque no lo han querido probar. Ha habido muchos estudios. No, los estudios que han intentado comprobar la astrología a nivel científico se basan en un experimento falso. No funcionan de esa manera. Tú simplemente búscate un Exacto. astrólogo o hazlo tú mismo, porque yo lo hice yo mismo. A ver, me calculé la carta. Hoy día, en ese momento era a mano, que se tenía que hacer con calculadora y muchos Sí, cálculos. sí. Estoy hablando de hace muchos años. Ahora un programa te lo calcula y ya está. Mm. Intenta interpretarlo un poquitín simplemente y te quedarás alucinado de cómo te dice cosas reales, concretas sobre ti mismo que nadie puede saber. O que sí puede saber si te conocen mucho, pero quiero decir que dices, alguien que no me conoce, ¿cómo puede Sí, sí. saber eso? ¿Vale? Y no son vaguedades. Que sí, que hay astrólogos, bueno, pseudoastrólogos, que dicen vaguedades, vale, sí. Pero no, no, bien hecho, no te dicen vaguedades, te dicen así, 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 así. Y cuadra contigo y alucinas. Entonces, eso es una prueba. Y si es una, dices, bah, será casualidad. Pero yo llevo ya unas cuantas miles de cartas interpretadas a lo largo de mi vida con una gran cantidad de personas que les ha encantado y que me recomiendan y van volviendo a hablar conmigo, etcétera, que no puede ser casualidad. Entonces, sí está comprobada la astrología, aunque no por la ciencia de entrada, por la sencilla razón de que como ya parten, como yo partí en esa anécdota que he comentado, esto es una mentira. Y como es una mentira, no quiero saber nada. Y me ofende que me preguntes. Pues partiendo de una mentalidad así, es imposible que se compruebe nada. No, imagino que hacía referencia a estos estudios científicos, entre comillas, ¿no? Hacía referencia, supongo que, por ejemplo, uno de los estudios que más se citan son los de matrimonio Gauquelin, ¿no? Es decir, matrimonio francés, por ejemplo, ¿no? Que a partir de unas estadísticas, si no recuerdo mal, pues se miraba el Sol, la Luna y Sí. Marte, lo digo así como de memoria, ¿no? Y intentaban, pues, ver cómo coincidían, pues ciertas profesiones o ciertas tendencias en la vida, ¿no? De la Sí, persona. sí, es que yo lo he visto muchas veces también, con muchas pautas que se van repitiendo en determinadas o profesiones o sobre todo en maneras de ser. Hay personas que parece que tienen aquí un faro y tienen el sol en la casa 10 en astrología. Tienen el sol aquí arriba y la gente les mira como deslumbradas, ¿no? Eso es algo que se nota mucho. Sí, se puede hacer estadística, pero hay que tener esa... yo también intenté hacer estadística. Si me Dilo, permites, dilo, sí, sí, tranquilo. se- se- perdona, solo un inciso, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre el método científico, ¿no? Esto ya lo estableció justamente Karl Popper, ¿no? Es decir, el principio de Uh -huh. falsabilidad. Es decir, la astrología y la ciencia es ciencia porque no es falsable, es decir, siempre tiene ese punto en el que se va repitiendo el mismo experimento, sea en el lugar que sea, en la latitud que sea, y el resultado siempre debe ser el mismo, ¿no? Se procede siempre igual, ¿no? Y esta es la gran, digamos, la gran crítica o la gran lacra, para decirlo, respecto a la astrología, como si fuese, pues, simplemente, pues esto, pues, unos iluminados o unas personas, Claro. digamos, con, ¿no? Sí, a ver, que conste que, insisto, los científicos tienen razón en dudar, ¿vale? De la sociedad. De hecho, es No, su tarea. El científico tiene que dudar de todo, si no, claro, no es científico. Dudar no significa no aceptar, claro. significa dudar, ¿vale? Entonces, hay un problema muy grave en cuanto a eso para demostrar.
la astrología. Y es como he comentado, que se equivoca la gente que piensa que la astrología es algo matemático, exacto, y que es 2 más 2 hacen 4 siempre. Y en cambio es algo más psicológico. Y al ser psicológico, ¿cómo se llama eso? Bueno, depende mucho de la interpretación que se haga. Y cada astrólogo, quieras o no, es un ser humano con su propia psicología y, por desgracia, todos llevamos gafas, las gafas de nuestra manera de pensar. Con lo cual, los símbolos astrológicos se pueden interpretar con variaciones. Tú coges una carta y se la das a un astrólogo y luego la misma a otro astrólogo y luego a otro, y es muy difícil que digan lo mismo. Van a coincidir en cosas, seguro. Bueno, si son buenos astrólogos, claro. Pero cada uno le dará su punto de vista personal. Y entonces, claro, a un científico no le puedes decir, esto es azul, esto es turquesa y esto es no sé qué. Tiene que ser todo azul. Y no funciona así la psicología. Claro. Claro, claro. Sí, y esto ya nos va adentrando, pues precisamente ya hemos hecho pues esta distinción entre un tipos de astrología, un tipos de práctica, que yo creo que coincides conmigo, pues también bienvenida sea, porque al final, pues bueno, pues es algo que nos riñe con lo que de algún modo también estamos intentando transmitir, ¿no? Que hay una astrología mucho más rigurosa, mucho más seria, más profunda, ¿no? Pero a la vez también es importante resaltar el hecho de que la importancia, como muy bien has dicho, ¿no? O sea, que la persona, por ejemplo, pues el consultante, se pueda también informar previamente, ¿no? De realmente, pues qué tipo de orientación es el astrólogo o la astróloga que lo va digamos, que le va a interpretar o leer o digamos como queramos la carta, para de esta forma también entender que hay un lenguaje que es arquetípico, universal de la astrología, pero luego hay distintas formas o enfoques que pueden abordar, ¿no? Y tú mismo, por ejemplo, que vienes de la escuela Hoover, ¿no? Si te parece también hacer un poco de hincapié en esta escuela. Bien, sí. A ver, como oportunidad he podido estudiar unas cuantas cosas. Me acuerdo, empecé estudiando la astrología, que había lo que encontraba. Me acuerdo que en ese momento no había ni profesores de astrología en ningún sitio. Vamos, yo nací en Gerona, un pueblecito relativamente pequeño, lógicamente ahí no había nada de eso. Que yo supiera, no encontré. Entonces, a base de libros y 4 libros. Vale, pues empecé. Luego fui ampliando y todo, lo devoraba todo tipo de astrología, cualquier astrólogo que escribiera un libro yo me lo leía. Y luego acabé hecho un lío tremendo, porque era demasiadas historias mezcladas, etcétera. Realmente eso me llevó a que, aunque yo sabía bastante astrología, pero tardé, bueno, más de 15 años en decidirme a interpretar una carta para alguien, cobrando oficialmente, profesionalmente. Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, sí. No lo veía bien, yo no sentía que podía ayudar a la persona y simplemente decirle 4 cosas y quedar guapo, a ver, eso lo puede hacer cualquier charlatán. Y a ver, yo sé de charlatán también, soy de hablar mucho, ya lo podéis notar. Claro, claro. Entonces, claro, cualquier charlatán te puede decir cualquier cosa y si es un poco psicólogo, así, no oficial, ¿no? Pero te puede ir acertando cosas. Claro que sí, es cierto. Entonces, eso solo no quería. Entonces sí, descubrí en mi caso el método Hoover de psicología astrológica. Y bueno, al principio es, a ver, una cosa más, empezó a interesarme y vi que tenía algo que no había visto hasta ese momento. Y es unas, bueno, ellos dicen, ¿vale? Que no se llaman astrología psicológica, que eso ya existe de hace bastante tiempo, sino psicología astrológica. Y dices, vale, mira, han cambiado el orden. No, ellos dicen que no es una astrología que usa lenguaje astrológico, sino una psicología que usa como herramienta de diagnóstico la astrología, que es diferente. Eso a mí sí me llamó la atención por mi tendencia de querer ayudar, aconsejar, etcétera. Me iba bien. Y luego, además, vi, ya más adelante, cuando ya estaba metido, que tenía unas raíces esotéricas muy profundas. Venían de una saga de personajes que habían ido aprendiendo uno de otro, etcétera. Y eso era, para mí, lo que estaba buscando. Y ahí ya entré en lo que llamaríamos la astrología con base espiritual o base esotérica.
Sí, interesante también esta distinción, ¿no? Que has hecho. Recordemos que a principios del siglo XX empieza la corriente, digamos, más popular o más actual de la astrología, de Rudyard, ¿no? A partir de los estudios de Dan Rudyard, Hermann Leo, etcétera, ¿no? Como ciertas personas que inician este camino. Luego aparece también lo que es Roberto Assagioli, por ejemplo, con una psicosíntesis, ¿no? De la que bebe Bruno Huber y Luis Huber. Pero luego también importante señalar la importancia y la trascendencia que tiene Carl Gustav Jung, ¿no? Que justamente es uno de los que empieza también a proclamar digamos, a afirmar que la astrología era la psicología del pasado, de la antigüedad, ¿no? Entonces, empezamos a ver también cómo hay ¿no? unos vasos comunicantes y esto es lo que me parece también tan importante o tan necesario también de explicar, ¿no? Para que la persona también entienda que la astrología no es esa cosa mística, determinista, incluso oscurantista, ¿no? Relacionada pues más con algo así más ocultista incluso, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, pues la línea más teosófica o Eliphas Levi, etcétera, ¿no? Es decir, que de pronto se abre una astrología mucho más actualizada y mucho más al servicio para que la persona pueda desarrollar sus potencialidades. Sí, es que ahora, de hecho, cualquier astrólogo ha bebido de varias fuentes, lo normal, y no se puede decir que sea así o asá. Cuando se diga, yo sigo el método Huber, sí, claro, pero empecé con otro tipo, el Rudyard y el Alan Leo y los Rosacruces y yo qué sé, me metí en el buche todo lo que pude. Y como yo, la mayoría de astrólogos, entonces no Claro. tenemos una raíz única, sino unas cuantas. Pero sí que todo confluye en esto. Algo así como mmm, ayudar a las personas, empezando por nosotros mismos, claro, aplicándolo, pero luego ayudar a las personas a ser ellos mismos y a decidir ellos mismos. Básicamente creo que va por ahí. Al menos Sí, yo lo vivo totalmente. de esta manera. Sí, Y claro, sí, sí. sí, sí, sí. Final, andaban. Vale, vale, sí. Y en mi caso, lo que ahora tiene más importancia, ha cogido más importancia en mi trabajo diario y en mi manera de vivir y transmitir, es la parte que llamamos espiritual. El no quedarnos con la idea de somos seres humanos que venimos aquí a vivir y morir y punto, sino hay una trascendencia y es una trascendencia que viene de antes y va hacia el futuro y pues encajarnos bien en esa cadena de vivencias es lo que nos puede hacer sentir felices. Fíjate, no es ser felices, sino sentirnos felices y realizados. Básicamente sería eso mi objetivo, por ejemplo. Sí, qué importante esto, ¿no? Tan sencillo, a la vez tan complejo como la vida misma. Y aquí ya podríamos entrar pues en lo que es propiamente, ya entrando pues en astrología, ¿por qué esotérica, no? Es decir, que hay esotérico que, como decía, pues se relaciona siempre con algo de magia, algo de ocultismo, algo de hermetismo, algo de la parte oculta o más intrínseca o más interna, ¿no? Pero luego también tenemos su contraparte, que sería exotérico, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es la distinción? ¿O cuál es la definición? A ver, el esoterismo ¿cómo se llama? Se asocia a las velas negras, ¿no? Y a los Exacto. hechizos y cosas así también. Y no tiene nada que ver con eso. Básicamente, la definición de la palabra existe exotérico y esotérico. Conocimiento que se da al público sería Mm, exotérico, exo hacia afuera. Conocimiento que se da. Esotérico, originalmente, es lo que se queda dentro. Entonces había hermandades y fraternidades secretas que tenían mucho conocimiento de muchas clases, pero se lo quedaban para ellos. Eso era conocimiento esotérico, para transmitirse entre ellos. Y el exotérico era el que daban al público. Vale, básicamente mm, sería eso. Entonces, la astrología, bueno, cualquier cosa puede ser esotérica. Yo le llamo astrología esotérica, ¿vale? Es mi nombre, mi no, definición, a la que tiene sus raíces en la filosofía esta que he comentado de la evolución humana. No la mm, darwiniana, que está también, pero está incluida, sino la evolución es como ser espiritual, el ser humano. Desde dónde viene hasta dónde mm, irá, ¿vale? Y a través de ahí hay una serie de
leyes diferentes, lo que llamamos leyes cósmicas, leyes universales, son leyes diferentes de las físicas. Bueno, no tan diferentes, pero son diferentes, sí. Ujú. Y entonces, claro, se interpreta diferente también. Pero tiene una historia y es, si no estás en un camino espiritual, no te sirve de prácticamente nada una interpretación de astrología esotérica. Te sirve la astrología psicológica, ¿vale? Sí, digamos la clásica del Hoover. Detrás está la parte espiritual, pero solo sale si ves que la persona necesita, quiere o habla sobre ese tema. Si no, se deja ahí como stand-by. Vale, estamos, digamos, paso a paso, ¿no? Viendo, bueno, esto, pues ciertas distinciones importantes, etcétera. Pero hay algo como, yo creo que relacionamos muchísimo, ¿no? Astrología esotérica relacionada ya no solo con ese crecimiento personal, de mejora con mis, yo qué sé, con mis vínculos, mis relaciones, mis padres, etcétera, etcétera, sino que de pronto es como que cuando establecemos relación con una astrología más esotérica, estamos hablando de algo que ya directamente te está hablando de karma o te está hablando de incluso pues de reencarnación, ¿no? Es decir, estamos hablando ya como de algo mucho más amplio y aquí es cuando empiezan pues digamos a barajarse pues no sé cómo decirlo, ¿no? Como una amplitud de mundos, incluso me atrevería a decir, de mundos que uno fácilmente se puede perder, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, pues me lo invento, ¿no? Astrología esotérica de Alice Bailey, por ejemplo, ¿no? La línea teosófica. Uno lee, pues, astrología esotérica, por ejemplo, de Alan Leo, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos teniendo, ¿no? Como distintas, bueno, los rosacruces también, ¿no? Es decir, ¿cómo ordenamos todo esto? Hmm. Se mete en un cubo, se sacude bien y tienes un buen cóctel. Porque realmente me acuerdo que es lo que me pasó a mí cuando empecé a leer los Rosacruces, me metí también bastante a profundidad y evidentemente para mí, mi maestra, yo puedo decir que es Alice Bailey, es cuando empecé a profundizar en la parte, digamos, espiritual, ¿vale? Esotérica, ¿vale? Pero acabé con la cabeza que parecía una calabaza, ¿eh? Y con puré de calabaza dentro. Era horrible, porque es verdad que ahí el mismo lenguaje esotérico está medio velado. Ah, Pensad que ahora ya no, pero antiguamente lo esotérico, como he dicho, era solo para uso interno de esas hermandades y se claro, consideraba, y seguramente válido, que era así, que la gente normal no podría entenderlo y en todo caso lo podría malentender. Por lo tanto, no se daba al público, punto. Se daba lo claro, exotérico, que era un resumen infantilizado. ¿Vale? Un claro. resumen infantilizado sería lo exotérico. Vale, la parte interna era tan complicada que necesitabas primero mucho trabajo interno de aprendizaje para poder entender luego lo que te estaban diciendo. Resultado, Claro. el lenguaje es complicadísimo, normalmente, ¿vale? Sobre todo antiguamente. Yo, por ejemplo, alguien me dice, ¿tú me recomendarías leer a Alice Bailey? Si es alguien que no conozco, le diría no. Y mira que es mi maestra. Y por lo tanto sí, lo considero muy bueno. Pero es tan complejo que normalmente provoca rechazo. Lo empiezas a leer, no entiendes nada y dices, qué tontería, paso de ello. Por eso yo no lo recomiendo. Sí, recomiendo, bueno, irte entendiendo y luego si quieres, ve investigando. Vale. Claro. Entonces, para mí, lo importante de todo eso es que todo está unido. Yo ahora es que ya no puedo separar la astrología esotérica de la normal. Es que ya no existe la normal o la normal lo es todo. No sé cómo decirlo. Sí que hay lenguaje diferente. ¿Por qué? Y ahí sí que es una ley, entre comillas, que usamos todos los que trabajamos de esto, y es, todos estamos en el camino evolutivo, cualquier ser humano. Y ese camino evolutivo es, quizás una buena metáfora, es como una escalera infinita, que es muy larga, no infinita no, pero muy larga, y hay muchos La cadena del escalones. ser. Sí, Perdona, la cadena del ser. sí, exacto. Pero cada uno está en uno de esos escalones diferente, con lo cual, digamos que ve lo de abajo, pero lo de arriba ve poco. No sé, a nivel de entendimiento, cada uno de nosotros puede entender un nivel, el suyo,
y el de los que son parecidos a él. Claro. Pero lo de abajo lo vemos como infantil y lo de arriba no lo vemos o lo vemos muy... Entonces, cada persona tiene que encontrarse con, bueno, tiene que encontrar su lugar. Una vez lo tiene claro, sabe en qué lugar está, sabe el siguiente paso a dar, porque si no nos encontramos con la mayoría de nosotros que, bueno, ¿y ahora qué hago? Unos me dicen que debería meditar, otros me dicen que debería hacer yoga, otros que debería hacer esto, otros lo del otro. ¿Y qué es lo mejor para mí? ¿Vale? Pues lo mejor Claro. será lo que esté adecuado a tu nivel para darte un empujón y seguir subiendo. Pero que esté Claro. a tu nivel. Si intentas hacer lo que está a nivel de 4 escalones más arriba, te vas a pegar un morrazo. Y si es lo de abajo, Mm. es aburrido, repetitivo, que no te lleva a ninguna parte. Entonces, esto es lo que para mí diferencia una astrología esotérica de la otra. Primero, a ver qué nivel tiene esa persona. ¿Qué nivel? ¿En dónde está? Cuidado, porque no estamos hablando de nivel mental, ¿eh? De que sabe más o No, sabe menos. No, no tiene nada que ver no, con no, eso. no. Quizás madurez, no sé cómo decirlo realmente, pero vamos. Y a partir de ahí sí que vemos que hay diferencias, eso es lo que diferencia de la astrología tradicional a la esotérica, diferencias de interpretación, o sea, de entendimiento y de, ¿cómo diría?, de funcionamiento. Incluso con los mismos planetas se funciona diferente. Si estás en uno de los niveles y si estás en otro, pues se entienden y funcionan diferente. Y ahí sí que es difícil, ¿eh? Muchos astrólogos ni se lo plantean, porque entonces requiere primero un trabajo de entender a la persona, saber más o menos sobre dónde está, a grandes rasgos, ¿eh? Porque en detalle, si no somos videntes o maestros o no sé qué, tampoco lo sabemos, pero bueno, más o menos. Y a partir de ahí puedes aconsejar, puedes decir, mira, esto, lo otro, puedes ir aconsejando. Para mí esto es Sí, la astrología. sí, y por lo tanto, si entramos ya un poco con esto con más detalle, claro, tenemos, por ejemplo, pues Venus, ¿no? El planeta Venus, lo típico, muy típico y tópico, planeta relacionado con el amor, con la armonización de los vínculos, etcétera, ¿no? O sea, como la armonía, es ese punto buenista o, digamos, positivo, ¿no? Pero Sí. luego tenemos la contraparte, por ejemplo, en la astrología esotérica, ¿no? Que justamente también, pues, incluso podríamos hablar de los rayos, de los 7 rayos, ¿no? De los que habla, por ejemplo, ¿no? La teosofía. Es decir, ahí ampliamos una información que de pronto incluso te diría que te vuela la cabeza. Es decir, que te abre. Al principio sí, sí. Yo me acuerdo que cuando empecé, sí, me liaba, te vuela la cabeza. Finalmente no sabes ni por dónde estás. Te han girado y todo está cabeza abajo. Pero vamos, bueno, lo primero es que para nosotros, los del método Hoover, nosotros no asociamos Venus con el amor. Eso lo consideramos una tontería. Un efecto secundario. Para nosotros es una función psicológica, una capacidad que todo el mundo tiene para escoger lo que le conviene. Es el que nos permite decidir y escogerlo. No, decidir no, escoger. La palabra correcta sería escoger lo que nos conviene. Lógicamente, es la que nos permite escoger la pareja. ¿Verdad que dicen que la mujer es la que escoge de la pareja? Claro, pero no es la mujer, es la parte femenina, el Venus, del hombre o de la mujer, da igual, o de los dos. Bueno, esto ya no es todavía esotérico, simplemente es psicología astrológica del método Hoover. No, el esoterismo sí te dice que los planetas, todos, manifiestan o sacan a través de sí, que lo que les da sus características, un rayo. De los 7 rayos esotéricos que hay, cada uno tiene un rayo. Y entonces es más sutil, no es tan al detalle en el sentido de, qué sé, el Marte, la energía vital, venga, vamos a trabajar con el Marte. No, Marte te dice, es de sexto rayo, y el sexto rayo es devoción. Claro, fíjate que cuando tú estás devoto de algo o de alguien, no te falta energía. Al contrario, tienes toda la energía del mundo para conseguir lo que crees mejor para esa persona, por ejemplo. Sea una religión o una persona que te has enamorado. La gente piensa que la devoción es solo para Dios y todo. No, 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 no. Cuando te enamoras te aseguro que tu Dios se ha convertido, o tu diosa, en esa persona. Y ahí hay una devoción bestial. Vale, pues eso es el sexto rayo, eso es Marte. Y claro, si tú tienes devoción a esa chica, a esa pareja, pues el Marte se le ve la flecha. ¿Vale? Y ahí tienes toda la energía sexual que quieres. Es que es diferente la interpretación
pero es, claro. insisto, mucho más sutil. Claro, Y y entonces, ¿no? Si vamos, entonces también hay toda una correspondencia, por ejemplo, pues esto a nivel espiritual, ¿no? De cómo, yo qué sé, pues el sol, ¿no? El astro rey, ¿no? El sol, que de pronto pues está transitando, pues por tu signo, o sea, cuando naciste transitaba por el signo de Tauro, por ejemplo, ¿no? Pero de pronto ahí también encontramos otro significado que va más allá incluso también de los signos. Es decir, todo esto es como, yo como lo explico y lo visualizo, es como si fuesen las muñecas, las matriuscas, ¿no? Las muñecas rusas, ¿no? Que nos permite ir ampliando y ir abriendo nuevos caminos, nuevos matices, ¿no? sí, Partiendo de la base, por ejemplo, de que tu sol está en Tauro, estás desarrollando una conciencia taurina, etcétera, 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 pero también, ¿no? Le puedes sacar jugo, o sea, o a medida que vas madurando, mejor dicho, sí, vas integrando. exacto, es la maduración o la evolución, dilo como quieras, ¿no? Pero para nosotros, a ver, ya de entrada hablamos de tres grandes grupos en la humanidad, el que está en lo que yo llamo, ahí la culpa es mía, ¿vale? Si hay que tirar tomates, me las tiráis a mí, el camino común. La mayoría de la gente está en lo que llamamos en el camino, dentro de la evolución, en la etapa del camino común, la que sigue todo el mundo, punto, ya está, que es a base de hostias. O sea, aprendemos a base de hostias, lo siento, funcionamos así. Vale, pero no usamos la voluntad, no usamos el libre albedrío, simplemente nos dejamos llevar por lo que va pasando, por las costumbres, etcétera. Luego entramos en el camino, insisto, que yo le llamo, de crecimiento personal. Ahí empezamos a desarrollarnos nosotros. Nos empezamos a dar cuenta de que todo depende de nosotros, de si hacemos, si no hacemos, si tomamos decisiones, de que podemos ser más, podemos mejorar. Y ahí empezamos, por eso, crecimiento personal. Empezamos a crecer personalmente. Bien, ahí es donde está, digamos, el primer paso del cambio de energías a nivel esotérico, digamos, de la astrología. Y luego Sí. está el tercer camino, perdón, la tercera etapa a la que, insisto, es mi identificación, el camino espiritual. Yo le llamo así. El camino espiritual es cuando empiezas a darte cuenta de que ya no vives para ti solo, sino que existe, que eres una célula de la humanidad y tienes que, si no quieres ser cancerosa, tienes que ayudar a que todo el organismo funcione. Piensas en los demás. Ahí empieza el camino espiritual. Y ahí hay otro tipo de energías. Nosotros decimos que algo que todo el mundo ha oído hablar, de que hay los regentes planetarios de los signos. Aries tiene el regente Marte. Creo que eso todo el mundo, o casi todo el mundo, lo ha oído hablar. ¿Vale? Sí. Pero eso en la primera etapa. En la primera etapa, Aries está gobernado por Marte. ¿Qué significa? Impulsivo, lanzado, energético, hago y después pienso. ¿Vale? Pero cuando ya entras en la segunda etapa, hay otro signo, perdón, otro planeta que rige. Es como si respondiéramos a otras energías, en este caso la de Mercurio. Y Mercurio empieza a pensar. Seguro que habéis encontrado algún Aries que, curiosamente, a pesar de lo que todo el mundo piensa, él piensa y hace las cosas pensando, con razonamiento, porque ya está en la segunda etapa. Y luego está, no voy a entrar en la definición, hay otro planeta que sigue como regente de ese signo para los que ya están en el camino espiritual. Y así, todos los signos tienen tres regentes. Pero no los que se llaman los decanatos, que es otra historia, sino No, sí. generales para eso. Pero claro, si tú no sabes en qué nivel está esa persona, de estos tres grandes niveles, ¿vale? Serían tres grandes tramos de escalera, pues no puedes interpretarlo o lo interpretarás a un nivel que no es el que toca. Pero sí esto cambia bastante, mucho, mucho la interpretación. Mira, yo soy Acuario. Vale, bueno, soy Acuario. No, no soy. Yo soy, me gustaría decir una tontería, pero que yo soy mi carta. Toda, toda. Cualquiera de vosotros igual, si veis vuestro gráfico, veréis que está Aries, Tauro, Géminis, todos los 12 signos y los planetas y todo. Eso eres tú.
todo. Otra cosa es que tú te identificas más con una cosa con otra. Vale, mi sol Claro. se identifica con Acuario. Vale, de acuerdo, soy muy acuariano. Los mejores del mundo, siempre digo yo. ¿Por qué? Porque soy yo así, ya está. Vale, es broma, evidentemente. Vale, pues si yo soy Acuario, tengo el sol en Acuario, significa que estoy gobernado, ese signo, por Urano. Bueno, hay varias teorías, pero dejémoslo con la última, ¿no? Urano. Bien, Urano, ¿qué Sí. significa? Persona imprevisible, original, diferente. Ya te aseguro que si hago algo como todo el mundo, me doy cachetadas a mí mismo, porque me aburro. Necesito hacerlo diferente. Vale. Pero si entras en el camino espiritual, el siguiente, pues resulta que el regente es Júpiter. Y eso es muy importante. Júpiter es una persona generosa, abierta, expansiva, que le gusta disfrutar de la vida y hacer disfrutar a otros. Los que me conocen saben que soy así también, bastante, más que Acuario. Ahora bien, hay una gran diferencia entre mi yo cuando era joven, antes de que entrara en este camino, era Acuario. O sea, seguro que conocéis a Eugenio, o conocisteis, el cómico que tenía la cara de funerario, de que se le había muerto el gato, como mínimo, y hacía chistes, pero sin sonreír. Vale, pues yo era así, pero sin chistes. Siempre digo eso porque era cierto. Como Acuario era Eugenio sin chistes. De hecho, hasta me molestaban los chistes, no es broma. Vale, y ahora no paro de contar chistes. Bueno, pero, exacto. Este es mi Júpiter. Yo estoy disfrutando de la segunda etapa, en este caso, de trabajar a otro planeta. Pero eso ningún astrólogo clásico, tradicional, me lo hubiera dicho. Yo en mi caso lo he aprendido y lo he aplicado. Eso es válido para todos los signos. Entonces, cambia bastante la interpretación y sobre todo, si estás en el camino, como te digo, si estás en el camino común, no te vas a enterar, no te va a servir esa interpretación. Pero si estás en ese otro camino, y muchos seguramente de los que nos están escuchando ya están en ese camino, porque la humanidad está haciendo un gran salto evolutivo, todo el mundo, en general. Siempre hay personas que no, pero en general estamos cambiando mucho todos. Pues a estos que tienen que buscar esto, ¿vale? Y antes de que me olvide, te lo apunto para que si quieres lo hablamos luego, pero los ascendentes, la frase esotérica del ascendente es muy importante. Pero ahora sigamos con lo que tú quieres, con tu guión. Y luego... No sé, escuchándote, ¿no? Con esta tríada, ¿no? Que decías tú, ¿no? Pues el camino común, el camino más, digamos, de cuando uno empieza a tomar conciencia, etcétera. Bueno, pensaba pues en Gurdjieff, ¿no? Que justamente hablaba pues de esta tríada, ¿no? También y que justamente decía que venimos, no es que tengamos alma, ¿no? De algún modo también yo lo relaciono con el sol, no es que tengas la conciencia ya pues desarrollada de Tauro o del signo que sea, ¿no? Sino que venimos a desarrollar conciencia y él decía pues que venimos a desarrollar alma, es decir, que no todo el mundo tiene alma, para decirlo así, sino que uno debe de labrársela, ¿no? Y luego también otro apunte interesante sobre esto que decíamos, ¿no? El galimatías que puede suponer ponerte a estudiar pues esto mismo, ¿no? Los distintos, el triple regente que puede tener un signo, etcétera. Pues pensaba también en esta frase que se dice, ¿no? Que la cábala no se puede empezar a estudiar hasta los 40 años, es decir, que es como toda una preparación para luego entrar realmente, sí. ¿no? De algún modo, pues bueno, me venía esta imagen también. Sí. Yo la estudié a los 25, que conste, y no entendí nada, lógicamente. La entendí bastante más tarde. Pero yo, como me gustaba meterme en todo, en la cábala también me metí, en todo, vamos. A ver, sobre esto sí. Del ascendente, quizás es lo que me gustaría que la gente aprovechara. Meterse en la astrología esotérica es algo complicado, como hemos intentado aclarar, ¿no? Los regentes y todo eso, pero eso es más bien tarea para astrólogos, en todo caso. Pero mucha gente, o porque se le ha hecho la carta, o se le ha dicho, o algo así, sabe su ascendente. Y en esoterismo se te dice que nosotros tenemos 2 misiones en la vida. Bueno, la primera es intentar arreglar los fallos que hemos tenido. La segunda, intentar ser un poco feliz, ¿verdad? La tercera, por poner así una etiqueta, sería lo que nosotros decimos el nodo norte. Es la misión que el alma quiere que aprendas en esta vida, resumido, ¿vale? Pero esto sí necesitas saberlo por la carta, si no, no lo sabrás, ¿vale? Y luego la cuarta es la frase esotérica del ascendente. La frase que explica lo que
mejor puedes aprender o lo más elevado que puedes aprender del signo que tienes en el ascendente. Y eso es algo que, bueno, cualquier persona puede reflexionar sobre ello y tener una idea clara de... Mira, como siempre, pongo mi ejemplo y así todo el mundo lo entiende. Yo tengo ascendente, sí, he dicho que soy el Sol en Acuario, vale, pero mi ascendente, ¿vale? Es ascendente Sagitario. ¿Vale? Sagitario, pues muy bien, alegre, campechano, que quiere correr, toda la definición que quieras, vale. Pero cuando me encontré esa frase dije, ese soy yo. La frase esotérica de Sagitario dice, veo una meta, la alcanzo y veo otra. Y te deja así, en blanco. Digo, ¡ah! Vale, las frases no son para explicártelo todo, sino que tienes que deducirlo. Pero vamos, creo que esta es bastante sencilla. Soy de ver todos los ascendentes Sagitario o el Sol en Sagitario también son así. Veo una meta, quiero conseguir algo y me lanzo. Pero una vez ya la tengo, la consigo, me doy cuenta que hay otra, más allá. Algo así como el Kilian Jornet que sube una montaña y ve que hay otra más alta y la sube. Y luego ve que hay otra más alta y la sube. Algo así. Yo no me identificaba cuando era joven con eso. Bueno, de hecho, yo sabía esa frase. No la conocía. La conocí ya a los 40, ¿no? Pues es que ahora, es que yo soy así. Soy de conseguir una meta, de verla, algo interesante para mí, típico de Sagitario, típica me refiero, pero es que luego cuando llego ahí, ay, es verdad, hay otra, y otra, y otra. Es siempre ir más allá del horizonte. Cuando lo entendí, lo acepté y lo he aplicado, es que en serio, vivo una vida de lo más bonita. Es que soy feliz, lo veo. Sí que hay problemas, siempre hay, ¿vale? Pero no. Sí, no. Sí. Esa frase para mí es básica, la frase para todos. Y ahí no sé cómo lo podemos hacer porque, claro, son 12 frases complicadas en todo caso. No, pero que sepa. esto podría dar para... Exacto, sí. Para otro día. Pero bueno, aquí hay algo importante, ¿no? Que se suele decir que el ascendente, en general, pues se lo asocia pues con la infancia, se lo asocia con incluso con la enseñanza o con aquello que venimos a aprender, a integrar en la vida, ¿no? Como incluso pues se habla pues como misión de vida, ¿no? De algún modo, pues el ascendente, etcétera, ¿no? Pero luego también es interesante esto que estás diciendo, que de pronto también hay frases, o sea, ¿cómo se dice esto, no? Pues palabras de poder, mantras de poder, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Y aquí es cuando hay algo interno que hace clic, ¿no? Porque, como muy bien decías, pues Sagitario, sí, uno puede pensar, pues, en Sagitario, en la expansión, en lo campechano que puede ser, en fin, ¿no? O sea, ese impulso que te lleva a vivir, pero de pronto, poner esta frase, por ejemplo, es de entender también cuál es el desarrollo, o sea, cuál es el funcionamiento interno más allá de mostrar una naturaleza, pues, no sé, pues bondadosa, optimista, Sí. ¿no? Características asociadas con Sagitario. Es el impulso interno. Esa es la frase. El impulso interno que tiene ese signo. Y claro, te puede llevar muy lejos en tu camino. Claro. Para mí creo que es lo más importante. Bueno, dime, perdona, es que nos han hecho una pregunta. No. Dime. No, yo... Vale. Diles. Pues mira, dice Agnés, nos dice, cuando se dice de trascender la carta, ¿se refiere a integrar los arquetipos tomando conciencia de su inclinación, pero sin que nos obliguen? Vamos a ver, para mí no hay que trascender la carta. La carta es que también depende de la definición que hagamos. Claro, para mí, a ver, la carta es toda tu personalidad aquí. Pero nosotros en el método Huber dibujamos un círculo blanco en el centro, no un punto, un círculo blanco. Y ese círculo blanco, aunque haya oposiciones, no se mancha, no se ven las oposiciones atravesar el círculo, se mantiene siempre blanco. Este es el simbolismo del alma. Yo soy un alma que irradia esa personalidad que es la carta. Entonces no se trata de trascenderla, se trata de aprovecharla. Es como la personalidad, es una herramienta del alma. Es el coche con el que el alma ha decidido venir aquí, ha comprado un Tesla. Ay, no, perdón.
un coche bueno, de verdad, y para irse a todas partes. Hay que usar ese coche, hay que usar la herramienta que tenemos. Eso sí, si tiene fallos, llevarla al mecánico para que lo arreglen. Sí, claro, hay problemas que no cosas que no funcionan bien en nuestra personalidad, tenemos no que trascenderlas, arreglarlas para que funcionen bien, para que sirvan a su Mm. propósito. Y el propósito, quien lo decide, es el alma. Por lo tanto, es coger el alma y decir, perdón, el alma, la carta entera y decir, me la papeo toda y voy aprendiendo a digerirla correctamente. Yo lo veo así. La palabra trascender es como que dejarla y subir más arriba. No lo veo bien. Al menos Bueno, mi definición. sí, pero también es cierto que, bueno, que una vez la vas integrando, es decir, vas reconociendo, pues, yo qué sé, ¿no? Las necesidades de tu Mercurio, por decir algo, ¿no? Un Mercurio en Escorpio, por decir algo, ¿no? O sea, esa expresión más interiorizada o más íntima, ¿no? De pronto, si tú estás intentando, pues, no sé, pues me lo invento, de pronto este Mercurio tiene un, ¿no? De pronto parece como que la exposición pues hace que te expreses de forma pues esto, pues a lo grande, con grupos y tal, y de pronto en la medida en que tú vas integrando pues ese Mercurio, que quizá pues te quedas bloqueado porque estás expresándote de una forma que no corresponde con su naturaleza más intrínseca en tu carta, en tu caso, de pronto puedes ir trascendiendo ese bloqueo o esos miedos o, en fin, lo que pueda traer, ¿no? Vale, entonces estás hablando de, o estáis hablando de trascender lo negativo, lo que no va bien. Vale, Ajá. ahí vale. Pero ves, yo lo digo de otra manera. Yo tengo el Mercurio en Acuario, vale. Que si lo Mm. sueltas, no se para, vale. Bueno, Mercurio Acuario en casa 3. Y en casa 3. O sea que vamos, para hablar y no parar. Por eso me tienes que parar a mí. Vale. Pero lo que antes he dicho y que es cierto, pero que cuesta mucho Sí, de entender y vivir, es, tengo todos los signos. No tengo solo el signo del Sol en Acuario, el Mercurio en Acuario, la Luna en Capricornio. No. Vale, sí, esto lo tengo. Pero también, por ejemplo, a ver, en Aries, yo no tengo ningún planeta. ¿Vale? Pero el Aries está ahí. O sea, en claro, mi interior, yo puedo decidir jugar como en el ajedrez, coger mi peón, en este caso a Mercurio, y decir, ahora me lo pongo en Acuario. No, perdón, lo tengo en Acuario, me claro, lo pongo en Aries o en sí. Tauro. Esto me cuesta más, ¿eh? Porque eso es más rápido. Pero vale, puedo. Que no es nada fácil, sí, pero esas herramientas que tenemos, todos las tenemos fijas en un sitio y las dejamos fijas por costumbre. Lo hemos aprendido en otras vidas, somos así, nacemos así, y como todo nos va más o menos bien, pues así lo dejamos. No, si tienes un problema, el Marte está en un sitio dormido, ¿vale? Pues ponlo en un sitio que despierte, donde un signo de fuego, ponlo en Aries, en Leo, en Sagitario, Marte en Sagitario, verás tú. No, es que estoy muy cansado. Tú pon el Marte en Sagitario y verás cómo sale corriendo. O sea, no hace falta hacer nada especial, simplemente tú decidir en este momento, oye Marte, mira para adentro, para afuera, como quieras, es igual, oye Marte, ponte allí, por favor. Y empezar a moverte. Con esa conciencia te aseguro que puedes hacer milagros. Eso sería reprogramarse la carta. Lo podemos hacer constantemente. Insisto, no es fácil, ¿eh? Bueno, para mí no es fácil, No, pero es posible. es posible, sí, es posible, no es fácil, me encanta esto, no es fácil, pero es posible. Claro, es que aquí yo creo que, mira, de hecho podríamos dejar el tema aquí, o sea, ir cerrando aquí y hacer otro directo hablando solo de esto, porque esto creo que puede ser pues muy empoderador, o sea, muy, digamos, de pronto puede abrirnos la mirada de nuestra propia vida, de la carta, de la interacción con la gente o con Carta Mundo, etcétera, ¿no? Y puede ayudarnos muchísimo a ir más allá, que de algún modo Bruno Huber, o bueno, o sea, el método Huber, yo digo Bruno porque es el que normalmente Sí, pues tengo más presente, pero también su esposa y luego también pues su hijo, pero bueno, el método Huber de algún modo con los distintos, con los 5 niveles y con, pues esto, pues desgranando como cada nivel, lo que intenta de algún modo también es poner el foco en la totalidad, viendo que a la vez ese Sol o ese Marte, da igual, aunque esté en una posición,
o sea, puedes darle, porque quizá en ese nivel, por decir algo, ¿no? Pues en el nivel, pues, emocional, te está, pues, afectando o te está, pues, dirigiendo, para decirlo así rápido, pues, de algún modo, o sea, de ese Sí, modo más tal, pero de pronto en tu nivel mental quizá, pues, tienes la capacidad de poder procesar esa energía de Marte desde otro punto. Esto yo creo que es muy interesante. exacto, sí. A esto nosotros le llamamos psicología astrológica. Usar la astrología para ayudar a nuestra psicología. Claro, claro. Así que Bueno, a trabajar, a trabajar. dime. Bueno, tía, si te parece, hoy cerramos aquí, ¿no? Ha sido, pues, ha sido un primer día, pero van a haber más porque yo creo que hay mucho tema. Yo veo que he visto también que tanto en Instagram como en YouTube, pues, se ha ido sumando gente, también comentarios, bueno, en fin, ¿no? O sea, pero esto ya lo dejamos colgado y a partir de aquí, pues, quien quiera o bien ponerse en contacto contigo, conmigo, para cualquier consulta, pregunta, en fin, Tantos. ¿no? Yo siempre respondo, eso es una de las normas que tengo. De joven, pero me perdona que alargue un poco, de joven eché en falta mucho libros, en ese momento personas que me enseñaran, lo eché en falta muchísimo y tuve que buscar mucho y tardé muchos años, etcétera. Y ahora que hay esa posibilidad de a través de internet conocernos, etcétera, cuando alguien me pregunta, nunca dejo una pregunta sin responder. Puedo decir en todo caso, esto no lo sé, eso es verdad, si no lo sé no puedo responder, pero esa será como mínimo mi respuesta, siempre respondo. ¿Vale? O sea que si queréis preguntar algo, hacedlo. Muy bien. Pues bien, gracias también a la gente que os habéis conectado desde el lugar que lo hagáis o si lo estáis viendo en diferido, pues lo mismo. Y nos vemos prontamente. Gracias por todo. Gracias, Josep. Gracias Un placer. también por todo. Un abrazo.